Establecemos contacto en vivo desde nuestros estudios en Miami con Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Presidencia de Bolivia y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Sánchez, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido. Buenas noches, un saludo a NTN 24 y a toda la audiencia en América Latina, este canal de las Américas, a sus órdenes. Escuchábamos al presidente Evo Morales hacer una exigencia al gobierno de los Estados Unidos. Le pregunto, ¿le corresponde al mandatario de los bolivianos entrar en esta polémica que es de Venezuela con los Estados Unidos? Mire, aquí en la realidad política del hemisferio hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial está conformada por los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que son gobiernos que han concentrado todo el poder, son gobiernos que atentan contra los derechos humanos, las libertades individuales, contra la libertad de prensa, son gobiernos en los que hay presos políticos, exiliados políticos, y son países en los cuales la justicia es un instrumento de represión política. En cambio, en la otra mano, la América democrática es la América previsible, es la América donde está vigente el Estado de Derecho, es la América donde se respetan los derechos, donde hay una oposición auténtica, es previsible porque se sabe cuándo han de haber elecciones y cuándo un presidente llega y cuándo se va. En la América dictatorial han cambiado las constituciones y estos gobernantes son ya gobernantes a perpetuidad y para hacer eso además atacan, destrozan la oposición, la encarcelan, la asesinan y la mandan al exilio. Entonces ese es el choque entre estas dos Américas y no hay que mirar esa confrontación como una decisión de Obama o del gobierno de los Estados Unidos. Es la democracia más importante del mundo, los Estados Unidos, hablando de principios y valores y diciéndole a la dictadura venezolana que representa una amenaza no solamente para los Estados Unidos, sino para el hemisferio y para el mundo entero, con el tema y con el sistema de violación de los principios de la democracia y los derechos humanos que hace. El expresidente Hurtado del Ecuador ha emitido en estos días respecto a este tema una opinión diciendo que es una vergüenza que los líderes democráticos de las Américas no hayan hecho esto antes que el presidente de los Estados Unidos. Entonces, con ese marco de referencia, lo que está pasando es que Evo Morales, en el sindicato que tienen de países no democráticos, ha salido a dar gritos muy fuertes en su estilo, tratando de defender a su socio y amigo, el dictador Maduro, lo mismo que ha hecho Correa, lo mismo que ha hecho Ortega, la misma carta que ha firmado Fidel Castro. Y en el caso de Evo Morales hay un agravante más. Él está llevando a Bolivia en el corto plazo a una situación como la que hoy día se plantea en Venezuela. O sea, se está vacunando en salud, tratando de disfrazar de soberanía y de independencia la violación que han hecho de la democracia y el sistema dictatorial que ellos han implantado en estos países. Señor Sánchez. No tiene ningún valor. La opinión de Evo Morales es además algo que está fuera de las normas del derecho internacional en vigencia. Señor Sánchez, con las buenas noches. ¿Cómo interpretar el cambio de discurso de Nicolás Maduro? Ayer hablaba de que no se iba a doblegar ante lo que él llama el imperio. Hace pocas horas dice que prefiere hablar con el presidente Barack Obama en una actitud conciliadora completamente. Esto con un precedente, y es que estamos también a horas de la reunión de la UNASUR, precisamente sobre el tema de Venezuela. ¿Cómo se interpreta entonces ese cambio de discurso en Nicolás Maduro? De la UNASUR no espere nada porque la UNASUR es el instrumento político de este grupo dictatorial. Fue creada por Chávez en su momento y por este grupo de países para hacer un proceso de ingreso de la Cuba dictatorial y una legitimación, además de destrozar la institucionalidad de la OEA en lo que han avanzado de manera importante. Ahora, la actitud política del gobernante venezolano es una actitud de disimulo, es una actitud en la que un día está muy agresivo para la política interna, para fortalecerse en el entorno cada vez más pequeño de apoyo que tiene en Venezuela, y después en la política internacional se muestra un poco más
comprensivo, si usted quiere, se muestra en la declaración que está haciendo hoy día, en posturas nada más de carácter político que no cambian el fondo. El fondo de esto no es una confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, no es un tema que tenga nada que ver con el imperialismo o con el antiimperialismo. Este es un tema de principios y valores, es un tema de democracia, de derechos humanos, de libertades fundamentales, de presos políticos, de exiliados políticos, de gente políticamente asesinada y coaccionada que está sucediendo en Venezuela y que no sucede de hoy día. Es un tema de falta de Estado de Derecho, es un tema de falta de garantías que no se puede tolerar por mandato de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA y de los principios fundamentales de las Naciones Unidas. Esto no se puede tolerar que pase en ninguna parte. Y vuelvo al expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado. Resulta vergonzoso para los líderes latinoamericanos, ha dicho Hurtado, que sea Estados Unidos el que tenga que tomar esta posición cuando frente a la realidad de los hechos de Venezuela debieron ser los líderes de las democracias latinoamericanas los que hayan asumido una posición de defensa de la democracia y de los principios y valores de la libertad. Señor Sánchez, anteriormente usted hablaba de dos Américas, la de los países en las que se respeta el Estado de Derecho y la de los países en que no. Pero ¿qué decir entonces de esos países en los que se respeta el Estado de Derecho que no se pronuncian frente a la situación en Venezuela? Decir que, lo acabo de decir por voz del comunicado de Osvaldo Hurtado, pero ahora lo digo por voz mía, decir que por conveniencias políticas o a veces por temores políticos o a veces por situaciones de acomodo del momento se están dejando de lado los principios y valores a cambio de una posición de coyuntura. Hay países que tienen algunas cuestiones que perder, que tienen procesos de negociación en curso, donde interviene Cuba, donde Venezuela es un punto de equilibrio. Hay un conjunto muy grande de países que son el Petrocaribe, que están dependiendo de la provisión a precios rebajados o a plazos muy comprensivos o de largo plazo del petróleo venezolano, y eso ha generado que esos países se vuelvan en votantes y apoyadores constantes del chavismo y del castrismo, por ejemplo, en los foros internacionales y en la Organización de Estados Americanos. Hay países como la Argentina, como otros países que están ideológicamente vinculados y que olvidan que en el pasado, en la década de los 70, cuando habían dictaduras militares, ellos defendían los derechos humanos y fueron presos políticos y fueron exiliados y el mundo los defendió hasta que América Latina recuperó la democracia. Son posiciones de conveniencia política que son vergonzosas y que no son aceptables, y cada pueblo, cada parlamento, en cada país, en cada democracia, debería encargarse de señalar a sus gobernantes y de pedirles cuenta por qué no están atendiendo lo que pasa en Venezuela, que puede pasar en cualquier momento en Bolivia, en Ecuador o en Nicaragua, que tienen las mismas constituciones, el mismo régimen de concentración de poder y han conformado el mismo sistema que ya no es democrático, que es la dictadura del socialismo del siglo XXI en las Américas. Bien, le agradecemos a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Presidencia de Bolivia, director del Instituto Interamericano para la Democracia, por habernos acompañado esta noche en el informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Muy gentiles, muchas gracias a ustedes.